Bueno, entonces vamos a ver cuándo pensar y cómo pensar en una enfermedad intersticial. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Y cuando pensar en una enfermedad intersticial, uno tiene primero lo fácil, que es lo que ustedes ya saben, cuando un paciente tiene disnea y uno no puede explicar fácilmente. No puede explicar, me refiero, no tiene obviamente POC, no tiene una espirometría o una historia en la que tiene asma. Cuando tiene una placa de tórax anormal, que todavía existe la placa de tórax, hay gente que se hace placa de tórax, o cuando tiene una espirometría restrictiva, o cuando tiene hipoxemia en el ejercicio, que hoy es más fácil de detectar porque bueno, la saturometría es un método que está disponible prácticamente en todos lados. Sin duda, la entrada al diagnóstico diferencial de una potencial enfermedad intersticial, lo más frecuente es que sea por una imagen anormal. Hoy en día el uso, quizás indiscriminado, pero sea indiscriminado o no, masivo, de la tomografía computada permite detectar enfermedades que no tienen una expresión clínica y que podemos no saber si tienen una relevancia clínica, pero que justamente van a constituir este grupo de enfermedades en que uno se pregunta, bueno, ¿esto tiene valor o no? ¿Esto justifica abrir esa puerta que me puede llevar hasta la biopsia quirúrgica de pulmón? ¿O en realidad le digo al señor, vaya tranquilo, señor, que no tiene nada? Entonces, lo fácil es eso. Lo necesario es pensarla en muchos otros contextos. En todas las situaciones de riesgo, ¿cuáles son las situaciones de riesgo? El paciente que toma amiodarona, la paciente con un cáncer de mama, que seguramente recibió radioterapia, que recibió drogas quimioterápicas, o muchas otras drogas que son muy conocidas por tener la potencialidad de producir enfermedad intersticial. Cuando hay una limitación al esfuerzo, la mayor parte de los médicos, no voy a usar el plural para que ustedes no se sientan incluidos, tienden a pensar que cuando la gente tiene disnea y una espirometría normal, ni hablar si es una mujer y no hablar si está por debajo de los 50 años, es una loca furiosa, ¿no? Bueno, resulta que hay muchas pacientes, esas locas furiosas de 30 años que tienen disnea y que insisten que tienen disnea y tienen una espirometría normal. Si ustedes le hacen una DLCO, tiene 48% de la DLCO, porque en realidad tiene una enfermedad del tejido conectivo o compromiso intersticial. Entonces, créanle a los pacientes. Todavía hoy lo que cuentan los pacientes sigue siendo el elemento más importante para el diagnóstico en casi todas las enfermedades que conocemos. Y siempre que haya una tos persistente que no mejore. Por supuesto, la mayor parte de los pacientes que tienen tos no tienen una enfermedad intersticial. No sé cuántos de ustedes hacen consulta externa ya. El motivo más frecuente de consulta en el consultorio es la tos. Y ustedes saben cuáles son las causas más frecuentes de tos. El reflujo gastroesofágico, el asma oculta, la sinusitis. Pero bueno, si ustedes estudian eso, tratan eso, y el paciente no se mejora, otra vez, no es un loco de mierda, es un tipo que por ahí, sobre todo si tiene ciertos factores de riesgo, tiene una enfermedad que no es tan visible y que no la estamos viendo y que la única manera de expresarse puede ser ese síntoma banal que, por supuesto, la mayor parte de las veces no va a corresponder a una enfermedad intersticial. El tema es que cuando una enfermedad intersticial tiene la cosa clásica, tiene 60% de la capacidad vital, tiene una tomografía de esas que ustedes se dan cuenta que tiene una enfermedad intersticial, ya pasó el tren, ya no hay mucho para recuperar. Entonces, el momento de darse cuenta, sobre todo para aquellos que hacen el primer nivel de atención, y el paciente 99 van a venir con tos que se arregla con corticoides inhalados y con antihistamínicos, pero ustedes, la habilidad de ustedes está en detectar ese tipo que tiene otra cosa. Al que le pueden cambiar la vida, porque la verdad que el que tiene reflujo gastroesofágico, que se le vaya o que no se le vaya la tos, digamos que no justificó que ustedes hagan 6 años de carrera, 3 de primera residencia y 3 de posgrado. Eso le da lo mismo seguir teniendo, no le va a pasar nada serio con eso. Esto le cambia la vida. Bien, entonces, ¿por qué eso es así? Porque, como decíamos, son enfermedades graves, todas las enfermedades intersticiales, casi todas, sean la fibrosis pulmonar idiopática o sean alguna de las otras enfermedades, son potencialmente graves, porque en algunas de ellas hay herramientas para curar esas enfermedades, como las enfermedades del tejido conectivo, las enfermedades autoinmunes, o si no, por lo menos para
Hoy sabemos cambiar inclusive la supervivencia, como aún en la fibrosis pulmonar idiopática, que es la más seria de todas las enfermedades, y porque pueden tener, como decíamos, una placa de tórax y una espirometría normal. Entonces, ahí viene, como decíamos, la expertise de un tipo que tiene un nivel de conocimiento, como tienen que tener ustedes, por encima del resto de, quizás, de los clínicos que no se han formado en esto. Y es que no le debemos hacer tomografía a todo el mundo y DLCO a todo el mundo. Además, no es factible, la verdad. Pero ustedes tienen que saber identificar cuál es el paciente que justifica pasar a los estudios, que van a tener una sensibilidad suficiente como para identificar ese paciente que puede tener una enfermedad intersticial. Entonces, esta diferencia uno la puede hacer en forma relativamente temprana. Bueno, ¿cómo hago para darme cuenta? Ante la mínima sospecha, como decíamos, hay que pedir TAC de alta resolución, y TAC de alta resolución es TAC de alta resolución. Uno dice, que yo digo muchas estupideces, pero esto no es una estupidez. Créanlo o no, y estoy segura que a ustedes les pasa, aún trabajando en Ciudad o en el Gran Buenos Aires, muchos de los estudios que ustedes reciben no tienen alta resolución. Entonces, si el estudio, lo van a ver la semana que viene con Adrián, si el estudio no es de alta resolución, no la van a ver la enfermedad intersticial, no se ve. Y la alta resolución no sale más cara, no gasta más el equipo, no, es una cuestión de buena voluntad. Así que pónganse en evangelistas contra el demonio de la tomografía sin alta resolución y aprieten a los radiólogos en el lugar en que están, porque ser médico es una responsabilidad y uno no puede trabajar mal. Hay montones de cosas a las que dedicarse, en las que por ahí uno puede laburar mejor o peor. En la medicina hay que trabajar con un mínimo estándar, porque uno tiene una responsabilidad sobre la vida de la gente. Los estudios funcionales sensibles, que básicamente van a ser la caminata y la DLCO. La DLCO es difícil de conseguir. Vamos a ver un poquito después cuando hablemos de métodos. No es lo mismo la caminata que la DLCO. A falta de DLCO, bueno, usaremos la caminata, pero es menos sensible. Uno tiene que tener la DLCO bastante alterada como para que ya empiece a caer la saturación. Y después tener en cuenta lo que está y uno no lo ve claramente. Y con eso me refiero básicamente a dos situaciones. Uno dice, la disnea que no se ve, esto que decíamos antes, el tipo que dice, tengo disnea, bueno, está más viejo, está más gordo, no hace ejercicio, la mayor parte de las veces va a hacer eso, ¿no? Pero de repente ahí uno tiene que empezar a ver, bueno, es fumador, tiene más de 60 años, tiene tos, tiene alguna cosa, trabajó 10 años en Shell. Bueno, de repente por alguna razón ese tipo merece un poco más de atención y entonces uno encuentra alguna cosa con otras situaciones. Y como decíamos, la situación de alta sospecha. El paciente que hizo radioterapia, el paciente que, eso es muy común, los pacientes que toman amiodarona, la amiodarona la conocemos todos, pero hay otras drogas que no son la amiodarona. Y entonces por ahí, si uno tiene, tiene la sensación de que algo más puede haber, bueno, el interrogatorio de las drogas es muy importante, porque ni ustedes ni yo sabemos todas las drogas que producen alteración de la función pulmonar. Para eso está la base de datos de Pulmotox, para que uno se fije. Y entonces pensar en eso, en las drogas, en los agentes laborales, quienes están en el Muñiz de ustedes, tienen contacto seguramente con Vanina y con Línea Capone. La realidad es que nadie pide que un neumonólogo en esos 15 minutos en que tiene que hacer una cantidad de cosas que es imposible hacer en 40, pueda hacer un interrogatorio cuidadoso de, ¿y usted cómo hace en ella? ¿No? Usted cuando se sienta a trabajar, ¿se tira para atrás o se tira para adelante? Pero bueno, por lo menos preguntarle, porque la gente no tiene el mismo lenguaje que nosotros, la gente que no está en este ambiente. Entonces no le resulta importante. Y la otra cosa fundamental, que seguramente alguno de ustedes ya me lo escuchó decir, ahora que tenemos un nuevo gobierno y que el Congreso va a dejar de trabajar la semana que viene, porque con el coronavirus van a suspender las sesiones, pero podemos tratar de pasar una ley en la que los hombres no puedan venir solos a la consulta. Tienen que venir con la mujer. Alguien de acá me desafiaba el otro día, bueno, ¿por qué no con el varón, con la pareja varón? No lo tengo testeado eso, la verdad. Pero el tipo no le dice, usted no tuvo contacto con esto, no tuvo contacto, no, nada. Él hizo oficina todo el día, nunca tuvo un animal, nunca vio un pájaro en la vida. Y cuando viene la mujer y ustedes le cuentan un poquito, porque como no tuvo ninguna exposición,
La tipa lo mira y dice, ¿no le dijiste a la doctora? ¿Qué es lo que no me dijo? Bueno, nosotros tuvimos 25 años una maderera, después nos fundimos y vos lo querés matar. Pero los hombres pobres vieron que tienen limitaciones intelectuales, entonces bueno, a esto que vengan con la esposa. O, no sé, prueben qué pasa con la pareja del mismo sexo. Y después, por supuesto, todas las enfermedades sistémicas. Esto de que Dios lo cría, el viento los arremolina, las enfermedades autoinmunes se juntan entre sí. Entonces, si alguien tiene un Crohn, tiene una PTT, o tiene una familia en que toda la familia tuvo artritis reumatoidea una, esclerodermia en la otra, bueno, sepan que esa es una cosa para desconfiar. Y ahora hay una tendencia al screening, al diagnóstico temprano. Esto no está todavía del todo bien desarrollado y lo iremos viendo con las enfermedades específicas. Entonces, cuando ustedes reciben un paciente, tipo así, 2 de la tarde, vieron que viene el paciente con ese olor a papa frita, que ustedes no comieron nada en todo el día y ya lo odian apenas se sienta. Y él les cuenta esto. Disnea tiene todo el mundo. Y yo tengo Disnea ahora porque vine corriendo, subí a las apuradas. Ahora, ese tipo que se sienta ahí, y que es gordito, y que no hace ejercicio, y no tiene nada, tiene un intersticio no inflamatorio. O sea, esa gran división de las enfermedades intersticiales que uno dice, de un lado está la cruela de la película, la mala, la enfermedad que lo que tiene como característica es ser una enfermedad fibrosante pura. Una enfermedad que es el cuello de Carlitos Tevez sin que nunca te hayas quemado ni te haya pasado nada inflamatorio previo. Y todas las demás, enfermedad de tejido conectivo, enfermedad por droga, enfermedades autoinmunes, enfermedades idiopáticas, en la que hubo un fenómeno inflamatorio previo que en algún momento se fue desvaneciendo o no y evolucionó de forma a cicatrizar a la fibrosis. Es una divisoria de aguas que a veces es todo lo que podemos hacer. A veces no podemos ir más lejos que eso, pero esa es una gran diferencia. Y por supuesto, si tiene alguna enfermedad, si tiene causa conocida o si no la tiene, ¿no? Entonces, ustedes tienen la primera situación en que tienen el tipo que tose, que tiene disnea, que tiene una CBF un poco baja, pero tiene un TAC normal y tiene una DLCO normal. Porque si no, ustedes salen de acá y a todo tipo que se cruzan, dice la doctora Cuadrelli dice que usted tiene una enfermedad intersticial. El tipo puede tener CBF baja porque es gordo, o puede tener debilidad muscular. Pero bueno, si tiene un TAC normal no es anormalidades intersticiales tempranas, es normal, eso lo van a ver la semana que viene. Y tiene sobre todo una DLCO, ese es el valor de la DLCO. Cuando un tipo viene con una CBF de 50%, la DLCO suele ser difícil de conseguir, no debiera, pero lo es. Bueno, a mí la verdad no me calienta mucho si no tengo una DLCO. Si ya tiene la CBF baja, la DLCO no me da mucha información. Lo que a mí me interesa es ese tipo que yo creo que no tiene nada, porque tiene una CBF normal y tiene una DLCO del 60%, porque ese es el patrón habitual de las enfermedades intersticiales. Tiene DLCO normal, tiene TAC normal, vaya señora a su casa. Y en estas semanas enciérrese y no salga más. Tiene un TAC que tiene intersticio y tiene una DLCO baja, pero tiene alguna otra cosa que lo explica. Las drogas, el amianto, lo que fuera. No tiene nada de nada, pero tiene OSDE. Entonces el señor fue a la guardia porque hace 3 días que tiene tos. Y entonces dijo, yo me quiero hacer una tomografía computada. Ustedes discutieron 30 segundos con él y le hicieron la tomografía computada. Y en la tomografía computada aparece que tiene anormalidad intersticial. O fue a ver a un neumonólogo de uno de los muchos lugares que vivimos de los estudios de función pulmonar, entonces estudio pulmonar completo, volumen, DLCO, y viene una DLCO del 40%. Bueno, este tipo, por ahí hay que estudiarlo, porque puede no tener ningún síntoma, porque puede tener una espirometría normal, pero, bueno, acá estarían un poquito más desplegadas. Este tipo que tiene DLCO normal, uno se queda tranquilo. Pero este tipo que por ahí le van a tener que hacer un test de ejercicio para ver por qué tiene disnea, porque puede tener otra cosa. Finalmente supone que a la gente le importan las otras enfermedades que no son el intersticio. Yo puedo vivir sin ellas, pero se supone que ustedes todavía están en la etapa de que si alguien tiene POC, lo tienen que encontrar.
Si tiene un ataque o una DLCO anormal, pero puede tener otras enfermedades. Uno dice, ¿por qué llamamos a las enfermedades intersticiales? ¿Por qué ustedes entienden de qué vamos a hablar cuando estamos haciendo un módulo de enfermedades intersticiales? Ninguno de ustedes espera que yo hable de neumonía por neumocitis girovesi, afortunadamente, porque no podría llenar ni 5 minutos. Bueno, neumocitis es una enfermedad intersticial. Citomegalovirus es una enfermedad intersticial. Insuficiencia cardíaca es una enfermedad intersticial. Pero de la que estamos hablando son enfermedades intersticiales que no entran en ninguna otra categoría y que la única cosa que tienen en común es que ocupan el intersticio. Pero si no, todas estas se pueden parecer mucho. Y entonces, bueno, eso también hay que buscarla. Todas estas radiografías tienen un patrón intersticial. Una cosa que ustedes no se pueden permitir a esta altura de la vida es no ser capaces de discriminar un patrón intersticial de un patrón de llenado alveolar. Eso lo tienen que saber con los ojos cerrados, ¿no? Y eso insistan mucho en verlo cuando vean, cuando venga Adrián la semana que viene, exprímanlo, porque el radiólogo es una cosa realmente que a uno le cambia la vida hablar con un buen radiólogo, porque no te voy a mentir que en 3 meses te la sabes. Lo que decimos los clínicos te la sabes toda en 3 meses. La experiencia de mirar tomografías, y bueno, como cualquier otra enfermedad. A Palmero le sale un poquito mejor que a ustedes mirar la tuberculosis. Entonces, todas estas enfermedades son enfermedades intersticiales, pero son cosas que no tienen nada que ver una con la otra, ¿no? Tan distintas como una enfermedad infecciosa, como insuficiencia cardíaca. Esta es relativamente más fácil, la insuficiencia cardíaca, porque hay un truco, y es, si a ustedes un cardiólogo les dice que eso no es insuficiencia cardíaca, el valor predictivo positivo de que sí sea insuficiencia cardíaca es de más del 90%. Entonces ahí van tranquilos. Pero la verdad que a veces no es fácil, porque además si ustedes, depende del contexto del paciente, ustedes tienen una esclerodérmica que está en tratamiento con micofenolato. Sí, puede tener tranquilamente un PSP, lamento mucho, pero puede ser enfermedad intersticial asociada a la enfermedad. Un cáncer de mama, puede ser una carcinomatosis linfática, puede ser una enfermedad infecciosa, puede ser una enfermedad intersticial asociada a la radioterapia. Cuando es anormal, ahí depende si tiene o no tiene síntomas y si tiene o no factores de riesgo. La DLCO anormal es bastante más común en los pacientes respiratorios que la causa sea el enfisema, pero hay que verlo el enfisema. Uno puede tener una DLCO muy poquito disminuida, con un ataque en la que ni siquiera les informa el enfisema y que ustedes dicen, ¿tiene, no tiene? Sí. Ahora, si tiene 45% de la DLCO, le tienen que ver los agujeros. Si no, está en otro lado. ¿Y cuál es ese otro lado? Si no está en el intersticio, está en la arteria pulmonar. No hay mucha ciencia en esto. Y al final ustedes dicen acá de todo esto, bueno, este tipo sí tiene una enfermedad intersticial, por alguna de estas cosas, por la DLCO, por la TAC, tiene una enfermedad intersticial. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué enfermedad intersticial? Porque ustedes, que seguramente leen mucho y todavía leen libros, se acuerdan de, qué sé yo, del Cecil, del Harrison, y cuando pasaron la primera hoja de enfermedades intersticiales del pulmón, hay una tabla de toda la página, de letra bien chiquitita, que solo ustedes pueden leer, yo ya no puedo leer, que tiene 150 enfermedades, y que ustedes sabiamente pasan sin leer, porque no me voy a acordar nunca en la vida de todo esto. Entonces, ¿cómo meto al señor con olor a papa frita adentro de una de esas enfermedades intersticiales? Entonces, bueno, en general uno construye el diagnóstico. Ahí ya no tanto por las variables pulmonares, por el contexto clínico. Una cosa, alguien me trae una tomografía de la doctora, que es joven, linda, espero que simpática, y tiene... ¡Qué mala que sos! Y tiene una tomografía y me dicen, bueno, porque fulanita tiene una fibrosis pulmonar idiopática. Ni en pedo. Sentate y espera el esclero 70 positivo. No tiene derecho todavía a una fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, si el doctor Palmero tiene la misma tomografía y uno dice, bueno, sí, por ahí tiene una fibrosis pulmonar idiopática. Porque la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad de mayores de 50 años. La cronicidad, si tenía una tomografía computada que era normal hace 3 meses y ahora es anormal, no es lo mismo que si la enfermedad viene relatando, y pasa, yo les aseguro que pasa. Uno ve y un tipo tiene una tomografía del año pasado y del otro año, y uno dice, ¿y usted no le dijeron nada de esto?
No, el doctor me dijo que como no tenía síntomas estaba todo bien. Y va apareciendo la panalización y la bronquiectasia, y bueno, y nadie se da cuenta. Si tiene o no síntomas asociados, pero no la disnea y la tos. Todos los pacientes respiratorios tienen disnea y tos. Si tiene Raynaud, si tiene hipertensión arterial refractaria, si tiene proteinuria en la orina. El diagnóstico de las enfermedades intersticiales, esta es la más clínica de todas las enfermedades neumonológicas. Entonces, el diagnóstico, la mayor parte de las veces, va a venir por el afuera del pulmón. Y bueno, como decíamos, en algunas oportunidades los métodos complementarios. Y por suerte, las enfermedades intersticiales uno las puede agrupar, a pesar de las 150, en pocos grupos. Las del tejido conectivo, las secundarias a drogas, los agentes por exposición, y esto no hay que olvidárselo, orgánicas o inorgánicas. Las enfermedades idiopáticas, que es la que ustedes están pensando, y es lo que estamos hablando en realidad, y las llamadas primarias o no clasificadas, con las cuales la verdad que ustedes pueden dormir tranquilos sin saberla, porque no tiene sentido ni que aprendan mucho, porque no se las van a encontrar seguido, y cuando se las encuentren se van a haber olvidado y van a tener que ir a googlear cómo era eso. Las únicas que uno se puede encontrar son la histiocytosis, la linfangioleio probablemente, y no mucho más. Yo toda mi vida, y mirá que veo un montón de esos enfermos, que yo nunca vi esas enfermedades por acumulación metabólica con nombres raros, que he tenido la prudencia de olvidar. Bueno, ¿cómo llego al diagnóstico? ¿Cuáles son las ayudas? La estadística, qué enfermedades son más frecuentes y en qué grupos de edad, el contexto clínico y las imágenes. Las enfermedades, como decíamos, que uno se va a encontrar y que tiene que pensarlas, porque un neumonólogo, aunque haga neumonología general, las va a ver. La fibrosis pulmonar idiopática, que suele ser lamentablemente la enfermedad frecuente, las del tejido conectivo, la sarcoidosis, bueno, ustedes saben leer. Las enfermedades que son más raras, pero que uno puede llegar a ver haciendo neumonología general, la neumonía linfocítica, la LAM, la IP, los que hacen terapia, y por ahí vieron alguna IP en su vida. Lo que pasa es que la IP es un diagnóstico medio trucho, porque ¿qué es? Es un distrés sin causa. Y entonces, bueno, qué sé yo, más de uno de esos distrés que ustedes le echan la culpa a algo, por ahí termina siendo una neumonía intersticial aguda. Y ojo con ciertos grupos de riesgo. Uno dice neumonitis por hipersensibilidad y todos ustedes piensan en los pollitos. Bueno, acá en Buenos Aires muchos pollitos no van a encontrar, ¿no? Pero las planchadoras, es muy común, ahora las minas grandes van todas a hacer aquagym. Bueno, en la pileta supongo que en invierno está climatizada. Ahí hay hongos. Y ustedes saben que los hongos producen asma, lo cual no tiene ninguna importancia, pero también producen neumonitis por hipersensibilidad. Los cartoneros, porque en el cartón se junta también hongos. ¿Por qué los judiciales? Porque está lleno de dos cosas tribunales. Papeles llenos de humedad y ratas, ¿no? Las costureras, lo mismo. Y los bon vivant, porque, bueno, uno de los factores de riesgo para tener neumonitis por hipersensibilidad, que yo sé que todos ustedes se van a asustar ahora cuando vuelvan a su casa, es el jacuzzi. Por lo mismo. De hecho, en realidad, lo más reportado que contamina los jacuzzis es el Mycobacterium avium, ¿no? Así que los chicos que tienen alguna amiga sofisticada, no usen el jacuzzi por las dudas. Entonces eso uno lo va a orientar a la neumonitis por hipersensibilidad. Y esto de preguntar y preguntar, ustedes son una generación en la que creo que si pudieran, van a estar contentos en estos meses que vienen, en que uno no tiene que hablar con los pacientes, tiene que tenerlos a más de 2 metros, que se queden en la casa, porque no les gusta mucho hablar con la gente, pero sigue siendo la fuente de información más importante. ¿Y por qué tanto con el interrogatorio? Porque de aquí en más, todo este camino que estamos recorriendo tiene un único destino. Así como los hombres tienen una sola cosa en la cabeza, bueno, cuando alguien ve una enfermedad intersticial, hasta esa cosa, hasta en el cerebro de los hombres, se ve desplazada por la obsesión de saber si eso que tengo delante es una fibrosis pulmonar idiopática. Mi pensamiento pasa a ser dicotómico, ¿es FPI o no es FPI? ¿Por qué? Porque si es FPI, le tengo que decir a ese tipo que se va a morir dentro de los próximos 3 años. Y les aseguro que no es una cosa fácil de decir. Supongo que a ustedes ya les ha empezado a tocar. Bien, entonces, ¿por qué decíamos? Porque
es una enfermedad grave, porque hoy trae un tratamiento específico y porque probablemente detectarla de entrada nos puede cambiar la historia. Les muestro esto porque este tipo, Alberto Agré, fue el mejor clínico que tuvo la Argentina. Por supuesto, era el jefe de medicina interna del LANAR y después fue jefe de medicina interna acá. Se murió en el 2005, me parece. Y cuando yo era residente, créanlo o no, yo fui residente, hace la friolera de 40 años, residente de medicina interna en LANARI, él decía esto: 90% de los diagnósticos se hacen con el interrogatorio. Y hoy, con toda la tecnología, yo personalmente no soy una adoradora del examen físico, admito. Puedo ver pacientes sin tocarlos, pero sin hablarles, sin preguntarles, la mayor parte de las veces el diagnóstico viene de ahí. Y eso que yo les digo, yo veo pacientes en segunda opinión, básicamente. O sea, ya los vio alguien. Y no siempre el tipo que los vio es un tarado, ¿eh? Lo vieron a veces neumonólogos que son buenos, pero el insumo más difícil, el que menos tenemos los médicos, es el más útil, que es el tiempo. Entonces, bueno, tendrán que ustedes hacer el triage de qué pacientes merecen ese tiempo y comerse las puteadas de los que vienen atrás que se quejan de que hace 10 minutos que están esperando y yo pago 15.500 pesos por mes de ODE. Bueno, el contexto clínico, como decíamos, le da a la enfermedad de base. Vamos a ver qué importancia tiene. Primero, la FPI es una enfermedad de gente grande. El antígeno de la neumonitis por hipersensibilidad no siempre es visible. Voy a decir una maldad a continuación. No le crean a la gente que hincha la pelota con eso de que tenés que tener una paloma para tener neumonitis por hipersensibilidad. Eso le pasa a Selman en Ciudad de México. No sé cuántos de ustedes conocen México. México no tiene nada que ver con la Argentina. Entonces acá la señora con la catita en el patio, no hay ni patio, ni catita, ni señoras acá. Esto es una ciudad donde la gente vive fuera de su casa y no conozco a nadie que tenga una cotorra en la casa. Eso pasa en el tango nada más. Entonces, acá pasa lo que pasa, solamente eso, pasa lo mismo que pasa en Londres. 50% de las neumonitis por hipersensibilidad no tienen un antígeno identificable. Entonces, no digan, no, la señora no tiene pájaros o el señor nunca trabajó en una cosa muy obvia. Claro, si ustedes tienen un tipo que está abrazado a la silobolsa, bueno, está bien, ese tipo yo la voy a pensar la neumonitis por hipersensibilidad, pero la inversa no es cierta. Entonces, va a haber que, por otras razones, va a haber que buscarla. Las mujeres jóvenes, también voy a repetir un clásico que me van a escuchar decir más de una vez, cuando una mujer le pasa una cosa realmente seria, es solamente por dos razones: o por el marido o por una enfermedad del tejido conectivo. Entonces, una mina joven, cualquier cosa que tenga ella, ya viene, antes de que empiece a hablar, yo ya estoy pidiendo el fan. Y el tema, como decíamos, de las drogas. Enfermedades que son característicamente jóvenes y enfermedades que no se dan en otro sexo. La linfangioleio es una enfermedad de las mujeres, por una serie de razones que no vienen al caso, pero, bueno, si tienen un hombre, por supuesto. Seguramente que si uno va a PAM va a encontrar algún tipo que tiene una LAM, porque, bueno, así funciona la medicina, pero no es un criterio. El tema del tabaquismo, hoy ya se habla de que algunas enfermedades ni siquiera debieran ser consideradas dentro de las neumonías intersticiales idiopáticas porque están fuertemente asociadas al tabaco. Y finalmente llegamos al meollo de la cuestión, que son las imágenes. Uno dice, ¿qué me pueden dar las imágenes? Y entonces acá va a haber dos situaciones. La TAC es inequívoca, un tipo con experiencia les dice, esto es una UIP. O la TAC es, mira, no te puedo decir qué, no tiene un patrón determinado. Bueno, ¿qué es lo que pasa a continuación? Primero saber que hay algunas cosas en las que sí la tomografía computada, si tiene todos los elementos, me puede decir qué es. La UIP, la sarcoidosis, todas las que están ahí. Puedo tener elementos que si están todos, tengo la suerte, no quiere decir que siempre van a estar, pero me puede decir esto es tal cosa y me lo puede decir con certeza. Hay otras enfermedades, esto, bueno, no hay ninguna duda, tiene panelización, esto es una LAM de aquí a la China, no tiene diagnóstico diferencial, estas imágenes que parecen que están movidas de foco son típicas de la neumonitis por hipersensibilidad en fase subaguda, ¿no? Y estos socotrocos que los chicos que están en el Muñiz habrán visto ya, que son los de la silicosis.
a veces tienen otras cosas. Y esto es inequívocamente una sarcoidosis. Esto no tiene diagnóstico diferencial, no vamos a entrar en por qué, porque ya lo van a ver, pero imágenes nodulillares, peribroncovasculares, etc. Pero hay otras enfermedades en que todo lo que me puede decir la TAC es parece, puede ser, pero voy a necesitar el contexto clínico para saberlo. Estos quistecitos parecen de LIP. Ahora, vos me mostrás la tomografía todo y digo, por ahí es una LIP. Ahora me dice, tiene un Sjögren. Bueno, sí, es una LIP. El COP es una enfermedad en la que no... Yo puedo decir, y esto puede ser un COP, pero puede ser una neumonitis bacteriana, puede ser una tuberculosis. Si lo ve Palmero, este paciente, te dice, eso es una tuberculosis. Te dice hasta el gen, mira, que tiene la tuberculosis. Lo veo yo y te digo, esto es un Wegener. Porque uno tiene el sesgo de las cosas que ve más frecuentemente. Entonces, te lo puede sugerir, pero no tiene una imagen patognomónica. La histiocitosis también por cosas que van a ir viendo. Y hay enfermedades en las que no puede decir nada. Uno dice, ¿cuándo algo es una NSIP? Sí, bueno, puede ser una... Si yo tengo una esclerodérmica y tiene una tomografía normal, me voy a decir, esto parece una NSIP. Pero si yo tengo solamente la tomografía, puede ser una neumonía, puede ser insuficiencia cardíaca, puede ser un trombolismo de pulmón, es imagen de llenado alveolar. Y como dice Espina, el alvéolo lleno de sangre, lleno de pus, lleno de cáncer, es igual. Es alvéolo lleno de algo. Entonces, lo que dice este cómic de Mafalda es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? La maestra, ¿qué era lo que le preguntaba? Creo que era, ¿cómo era la tercera conjugación? Y él saca un papelito y dice, ¿me das su número? Para mañana se lo averiguo. Y hay que hacer eso, hay que quedarse con las tomografías, es un embole, pero consultarlas después con alguien. ¿Qué pasa si la TAC es inequívoca? Bueno, ahí voy a tener que buscar un patrón anatomopatológico o una enfermedad, que no es la misma cosa. A esta altura, yo lo que sé, puedo saber lo que no es, porque por la clínica, bueno, si es ella, no es una FPI, si es alguien que digamos que nunca tuvo contacto con nada, o si tiene no tiene nada de enfermedad del tejido conectivo y no tiene anticuerpos, bueno, no, está bien que pueden ser pobres los diagnósticos de enfermedad del tejido conectivo, pero algo tienen que tener. Y por las imágenes puedo saber que no es alguna de esas que tiene una imagen patognomónica, porque si no la tiene, no la tiene. Entonces, ahí sí, si no es estas cosas que estuvimos mencionando como específicas, a saber las distintas enfermedades que nombramos, ahora sí uno dice, aparecen las neumonías intersticiales idiopáticas. Todo lo otro no es idiopático, porque tiene una causa. Entonces tenemos enfermedades específicas o neumonías intersticiales idiopáticas. Y acá dieron un gran paso, porque una cosa tiene causa, una cosa es una esclerodérmica, y otra cosa es una neumonía intersticial idiopática, que bueno, es una manera nada más de llamar de una manera paqueta nuestra ignorancia. Esta es la clasificación original del 2002, cuando se hizo el primer consenso, que están las que tienen alguna causa conocida, y después la FPI, la mala, versus las otras neumonías intersticiales idiopáticas. Y dentro de las idiopáticas, estas son las entidades que ustedes conocen, la sopa de letras. Esto fue descrito básicamente, no sé por qué sale esto así. Bueno, fue descrito por Ann Kassenstein. Digamos, la neumonía intersticial idiopática se describieron, las escribieron Libo y Carrington en el 67, pero después fue evolucionando la clasificación y en el 98 un avance importante que fue describir esto de la neumonía intersticial inespecífica. Entonces, pero una cosa es la anatomía patológica y otra cosa es una enfermedad. Yo digo, una UIP, estos son, la semana que viene van a ver los criterios de cuándo llamamos UIP a una UIP. Bueno, esto es una UIP. Cuando una UIP no tiene ninguna causa, es una fibrosis pulmonar idiopática. Pero una artritis reumatoidea puede tener UIP. La toxicidad por amiodana puede dar UIP. Un tipo que tiene asbestosis puede dar una cosa inconfundible de la UIP. Una neumonitis por hipersensibilidad en fase tardía puede tener áreas de UIP. Son dos cosas distintas. Y una NSIP, uno dice neumonía intersticial inespecífica, pero una cosa es que no tenga ninguna razón y otra cosa es que la mina tenga una esclerodermia o una dermatomiositis. Son categorías distintas de enfermedad. Entonces, vamos a tener en cuenta esto. Si la biopsia, porque esto sí es un concepto, van a tener una clase de NSIP, pero saber que la NSIP es eso, es una categoría en la que yo meto todo lo que no sé qué es.
Con lo cual es un diagnóstico bastante débil, digámoslo así, ¿no? Y de hecho, en las guías del 2008 de la British Thoracic Society, los tipos dicen directamente, cuando usted diagnostica NSIP, lo más probable es que el diagnóstico final sea otra cosa. O sea, que uno termine, porque NSIP implica, es idiopática, y uno va a terminar poniéndole, si lo busca realmente, va a terminar poniéndole un diagnóstico. Pero igual ahora, la cosa se ha puesto más pragmática, ¿no? Y entonces en el 2013 sale esta actualización del consenso, siempre son lo mismo, ATSRS. Estos tipos, ustedes estos nombres, los que ya vienen leyendo ya los conocen. Travis, el patólogo, Costabel, Hanser era el jefe de radiología del Brompton, Talmadge, King, David Leitch. Son todas las próstatas ilustres de la enfermedad intersticial. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reconociendo esa limitación que tiene, llamar a las cosas de una manera que a usted no le resulta muy útil saber qué hago, porque usted lo que quiere saber es qué hacen con las enfermedades. Entonces admite que las enfermedades pueden agruparse como enfermedades idiopáticas mayores, intersticiales, enfermedades idiopáticas raras y enfermedades no clasificables. No sé si hay muchas otras áreas de la medicina en la que haya una categoría de clasificación que sea inclasificable. Pero nosotros tenemos una inclasificable, es una categoría. Y entonces lo que la otra manera de relacionarlas es con qué, si son crónicas, si son relacionadas con el tabaco, como decíamos, o si son agudas o subagudas. Entonces es como que ya no me importa tanto si es una NSIP o una IP o un COP, es cómo se comporta, qué tan mala es, ¿no? Y entonces uno dice, esto, yo no sé cuántos de ustedes ya son capaces de que esto les evoque sentimientos. Ustedes sacan la tomografía y ven esto y sienten una cierta sensación de alivio. No sé qué mierda es esto, pero esto es potencialmente reversible. Ahora, si yo veo esto, probablemente sea un FPI, pero no importa que lo tenga ella, esto no se arregla. Será inmunológico, será por exposición, pero esto no se arregla, porque esto está roto. Entonces, quiere decir, ¿qué es la diferencia entre una clasificación estática y una dinámica? Una cosa es qué es lo que yo veo hoy, pero es cómo evoluciona. Y por eso muchas veces ustedes no van a poder hacer diagnóstico de una enfermedad el primer día que ven un paciente. Porque uno dice, bueno, si tiene esto, pero ¿esto cómo se va a aportar? ¿Va a estar igual en un año o dentro de 3 meses le va a haber bajado la DLCO? Entonces, lo que se empezó a hacer es tratar de ver, y esto está ahí en esa clasificación del 2013, el comportamiento clínico. Si es progresiva o si es estable o si es potencialmente reversible con el tratamiento, porque de eso va a depender, muchas veces, créanme, uno no sabe que tiene un enfermo, no lo sabe, pero lo que dice es, bueno, si tiene una placa más cercana a la que tiene un montón de virus esmerilado, le voy a dar inmunosupresores. Si tiene una placa más cercana a la que tiene pura fibrosis, sin nada más, le voy a dar nada más que antifibróticos, excepto que haya alguna cosa clínica que me oriente hacia otra cosa. Entonces, ¿cómo se comporta la enfermedad? Y vemos que esos grupos de enfermedades tienen distintas curvas de supervivencia. No es lo mismo tener la placa con virus esmerilado que tener la placa con pura cosa. Esto es lo mismo. ¿Y qué es la inclasificable? No vamos a hablar mucho de esto porque van a tener una charla de esto, de inclasificable, pero saber que es un fenómeno que no es menor. Y esto es lo más importante. Estas enfermedades se diagnostican en grupos. El peor pecado que puede cometer un médico es el de la arrogancia. Es el peor, pero es relativamente frecuente, ¿no? Nadie sabe tanto, nadie. Entonces, estas enfermedades hay que discutirlas, hay que discutirlo con los reumatólogos, con los radiólogos, con los patólogos, hay que bancársela a Gloria Olmedo y escucharla 40 minutos hablando de lo dura que es la vida, pero que al final entiendas por qué puso lo que puso en el informe de la biopsia, porque eso te va a modificar lo que pienses de esa situación. Y entonces un diagnóstico, cuando uno se junta, esto lo inventaron los ingleses, cuando uno se junta, no es que estamos todos de acuerdo y decimos, sí, estamos de acuerdo, esto es tal cosa. Uno dice, ¿cuál es el nivel que tiene un diagnóstico?
o está bien establecido. ¿Y cuándo lo llamo bien establecido? Cuando tiene más del 90%, el team que se puso a discutir dice, lo decimos con más del 90% de confianza. ¿Mm? La tomografía que yo les mostré de este lado, la fibrosa, en un tipo de 65 años que nunca estuvo en ningún lugar con ninguna exposición, nunca tomó ninguna droga, nunca tuvo ninguna maderera, y bueno, eso es una fibrosis pulmonar idiopática con más del 90% de confianza. O es provisional, ya sea de alta confianza o de baja confianza. Si tenemos menos de 50% de confianza, uno dice, bueno, sí, parece una neumonitis por hipersensibilidad, pero ¿qué chance le ponemos? Y menos de 50, estoy seguro, menos de 50%. Eso es lo que se llama una enfermedad inclasificable hoy en día. Y bueno, esto lo van a poder ver después. Lo importante es, hay guías, por supuesto, de todo esto, ustedes las tienen, es la bibliografía que van a usar, pero como en muchas enfermedades, las guías son eso, son una guía, no es que se aplican a todos los pacientes. Y entonces, bueno, son una orientación general. Y esto está demostrado, es un tema que se ha estudiado mucho en los últimos tiempos, que cómo aumenta el diagnóstico en los pacientes en la medida en que ustedes los derivan a un centro de expertos, una vez en la vida, pero que los tipos le digan eso. Nosotros con más de 90%, con menos de 50% creemos que es tal cosa. O sea, baja el número de inclasificables, porque bueno, hay gente que tiene más entrenamiento en eso. Y lo que a ustedes les interesa es esto, ¿de qué lado lo meto a mi paciente? Del lado de la inflamación, y entonces le voy a dar inmunosupresores, aunque sea después cambie de idea. O del lado de la fibrosis, y yo digo, no, esto ya es como los residentes, ¿viste? Que al tercer mes de primer año decir, este no tiene arreglo. Hay gente que es así. Uno nunca debiera, como educador, pensar eso, pero hay gente que vos la ves y decís, no tiene arreglo. No voy a mirar a nadie para que nadie se sienta ofendido. Y esos pacientes nunca van a recibir corticoides o alguna cosa parecida. Así que, en suma, sabemos que tenemos eso, las enfermedades del tejido conectivo y la IPAF, que van a hablar en su momento, la FPI, las otras intersticiales y las inclasificables. Y el gran esfuerzo que tienen que hacer ustedes, por lo menos en los primeros años, que es a los que se van a dedicar, es la detección temprana, que implica esto. Estas son las recomendaciones de la BTS. Pacientes de más de 50 años que tienen disnea o que tienen tos o que tienen rales inspiratorios, bueno, ni hablar si tienen clavin, aunque tengan espirometría normal, se tienen que hacer un ATAC. Ese tipo tiene derecho a tener un ATAC. Como decíamos, TOC que ya hicieron los pasos para descartar las causas más comunes. Y en enfermedades de alto riesgo, la búsqueda activa. Y lo más importante, el consejo que uno les puede dar es, esto lo decía Lelutier, lo más importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Tengan contacto con alguien que hace eso y mándenle. Estamos acostumbrados los tipos que hacemos intersticio a que la gente nos mande los pacientes y uno, no es que siempre va a saber, pero bueno, es la manera en que tenemos un poquito más de seguridad.